tal amigos de live de TikTok e Instagram? El día de hoy me encuentro con el doctor y el abogado Alonso Bedoya de Negri, abogado por la Universidad de Lima y máster en Derecho por Queen Mary University of London, con especialidad en arbitraje, comerciales internacionales y arbitraje de inversiones. Se desempeñó como abogado pasante en la firma internacional de arbitraje Wilmer, Butler, Pickering, Hale and Doctor, y ha trabajado con instituciones como la Cámara de Comercio de Lima y el CIAC. Su experiencia abarca áreas legales claves como derecho inmobiliario, contrataciones con el Estado, derecho corporativo, arbitraje, y alterna la práctica profesional con la actividad docente y ha escrito diferentes artículos sobre arbitraje e inversiones. Muchas gracias, Anthony. Muchas gracias a Ocar y Yuris. Encantado de estar acá en este espacio y poder hablar con ustedes sobre los fideicomisos. Claro, en esta transmisión se va a explicar acerca de los fideicomisos en un lenguaje simple, mostrar su utilidad y en la planificación patrimonial y resolver diferentes dudas. A continuación, doctor, le voy a estar pasando 3 hojitas para que coja. Son 3 preguntas claves acerca de los fideicomisos. Para que coja 2 de... Antes que todo, me han advertido que tengo que utilizar un lenguaje cero bobadil, o sea que voy a tener que utilizar un lenguaje cristiano bien simple. Perdónenme si es que utilizo un poco el lenguaje jurídico. Voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo de utilizar este lenguaje común. A veces es la práctica que me obliga a utilizar el lenguaje jurídico. Acá me preguntan, ¿qué hacer si como fiduciario me encuentro en un proceso legal? ¿El fideicomiso sigue siendo parte de mis activos embargables? ¿Qué hacer si como fiduciario me encuentro en un proceso legal? El fiduciario, que esto lo voy a explicar más adelante, es digamos, la entidad financiera que se encarga de administrar, regular los bienes que se han dado en fideicomiso para administrar y generar una rentabilidad hacia los beneficiarios, los fideicomisarios. Entonces, si es que la entidad financiera se encontrara en un proceso legal, esto no va a enervar que los bienes dados en fideicomiso sigan su propia vida. Una de las bondades del fideicomiso es que los bienes dados en fideicomiso, valga la redundancia, son inembargables. No pueden ser embargables porque son autónomos, tienen una vida propia dentro del fideicomiso, y justamente ese es uno de los atractivos del fideicomiso, porque los bienes dados en fideicomiso al patrimonio fideicometido son protegidos, son autónomos, y justamente prevé esta situación que no puedan ser embargables o puedan ser, digamos, mancillados y no puedan perjudicar a los beneficiarios del fideicomiso. Entonces, en buena cuenta, para responder la pregunta, no habría un problema en cuanto a los bienes si la agencia o el agente fiduciario se encontrara en un problema legal, porque los bienes son inembargables. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Espero que haya quedado claro. Ahora, cabe aclarar que estas preguntas son preguntas iniciales antes de dar pase a la explicación general acerca de los fideicomisos y de los diferentes agentes que actúan dentro de este contrato. Coja otra pregunta, doctor. A ver, doctor. ¿Qué puedo hacer si mi fideicomiso no me entrega resultados? Bueno, a ver, el fideicomiso es una figura, una entelequia creada para generar rendimiento económico en buena ciencia. Si es que, como todas las figuras económicas, no generan rendimientos económicos esperados, lo que primero se tiene que hacer es hablar con el agente fiduciario, es decir, con el agente bancario, para ver qué está sucediendo, por qué no se está administrando, por qué no se están llegando a las metas previstas. Esto es en primera instancia. En segunda, hay un contrato de fideicomiso en donde probablemente se hayan establecido determinados porcentajes de intereses que se van a llegar, porque este es uno de los atractivos del fideicomiso. Se está buscando llegar a determinados montos, por eso los beneficiarios han suscrito un contrato de fideicomiso, y el fideicomitente, que es el titular del patrimonio que lo ha dado en fideicomiso,
que nuevamente esto lo voy a explicar un poco más adelante para poder entender, que ahorita entiendo que pueden estar un poco confundidos con tanto término, pero básicamente esto podría generar, si es que no se llegan a los intereses o los montos contractualmente obligados, a incumplimientos contractuales. Y esto podría generar intereses legales a favor de los beneficiarios. Y también podría generar mora. Entonces, mora al acreedor. Y por tanto, esto podría dar lugar a una indemnización. Y si es que esto persistiera, podría incluso podría activarse la cláusula de resolución de conflictos, probablemente, si es que hubiera una cláusula de arbitraje, probablemente en los contratos de fideicomiso, en donde los fideicomisarios, que son los beneficiarios, demandarían al agente fiduciario por incumplimiento o por negligencia al administrar el contrato de fideicomiso. Muchas gracias, doctor. Qué explicación tan increíble. Y ahora todos quédense conectados porque al finalizar esta increíble transmisión va a haber una sorpresa por parte de nuestros queridísimos amigos de Justina. Ahora pasamos con la explicación acerca del tema principal, que es los fideicomisos, acerca del objetivo, de los agentes que actúan dentro del mismo y de su finalidad y de cómo sirven actualmente para el... Gracias, Anthony. A ver, ahora sí explico un poco lo que es el fideicomiso. El fideicomiso es, como toda creación de las personas, del ser humano, es una intelequia, es una creación jurídico-patrimonial que básicamente busca crear una manera de generar recursos, intereses y proteger el patrimonio de la persona. Básicamente el fideicomiso es una figura jurídica, económica, que busca proteger el determinado patrimonio, protegerlo para que el titular de ese patrimonio pueda desprenderse del mismo, darlo, separarse, que sea un patrimonio autónomo, para que pueda dárselo a una persona especializada, a un administrador, a un especialista financiero, para que éste lo administre con determinada diligencia, prolijidad, y pueda generar intereses, rentabilidad, y esta rentabilidad puede ser en favor del titular del bien, que es el llamado fideicomitente, o de terceros, quien éste designe, que son llamados los fideicomisarios o beneficiarios. Básicamente, la finalidad del fideicomiso es separar el patrimonio para que sea autónomo y genere un rendimiento, proteger ese bien y genere intereses a favor de terceros, que puede involucrar a la misma persona que se ha desprendido del patrimonio, como también a terceros. Esa es la finalidad del fideicomiso como génesis en sí. Ahora, en el mismo fideicomiso tenemos distintas partes. Tenemos al titular del patrimonio, que es llamado en inglés, que es el settler, ¿no? Que es quien es el fideicomitente, el titular del bien, quien se va a desprender del mismo, que lo va a dar como fideicomiso al agente especializado, que es un agente que tiene que ser especializado, tiene que estar acreditado por las entidades financieras para poder administrarlo, que es el agente fiduciario. Y este a su vez va a administrar el bien y lo va a administrar en favor de un tercero o del mismo titular del bien, y los terceros son llamados beneficiarios o fideicomisarios. Acá quiero hacer hincapié y quiero dejar constancia que acá es donde mucha gente se confunde, acá es donde las personas comienzan a confundirse. Porque en los contratos, los nombres tienen relevancia, pero a veces le damos más relevancia de lo que deberían tener. Y beneficiario, fideicomisario, agente, fiduciario, financiera, titular, fideicomitente, son nomenclaturas que hemos creado, pero no necesariamente son las únicas que hay.
Muchas veces en los contratos de fideicomiso utilizamos otras nomenclaturas, otros nombres, pero finalmente no nos podemos, eh, digamos, parametrar en rótulos, en nombres, porque muchas veces en contratos de fideicomisos las figuras son las mismas, pero las nomenclaturas cambian. Y no porque al fideicomisario se le nombre beneficiario o se le nombre, acreedor, va a hacer que no tenga la misma o los mismos títulos o derechos. Finalmente, no, los nombres importan poco, lo que importa finalmente son, digamos, la validez, los derechos que se les está otorgando en el mismo contrato que se está firmando. Entonces, sí me gusta dejar esto en claro porque no siempre los nombres van a estar igual como los ven en los libros de texto o como se los enseñan en las aulas, sino cambian. Entonces, cuando estudiamos derecho, tenemos que entender muy bien la naturaleza jurídica para poder entender muy bien cuál es la figura, porque a veces los nombres cambian, pero la naturaleza jurídica es la misma, ¿no? Entonces, hasta acá vamos claro. Esa es la finalidad del fideicomiso. Ahora, vamos a complicarnos un poquito más, porque he dicho qué es el fideicomiso, ¿no? Sirve de disponerse de un bien, el bien es autónomo. También mencioné en una de las preguntas que el bien es autónomo, también es inembargable y sirve para generar una cierta rentabilidad a favor de terceros, ¿correcto? Algo que también me gustaría mencionar es que no necesariamente el bien que el propietario, el titular o fideicomitente, cuando lo da, se desprende del patrimonio y lo da en fideicomiso, no necesariamente significa que ya no va a poder utilizar ese bien o no lo va a poder seguir explotando. Me explico. Si es una propiedad y la da en fideicomiso, puede pactarse que esa propiedad la va a poder seguir utilizando, usufructuando, usando, disfrutando, utilizándola, viviéndola en la misma propiedad. No hay ningún problema siempre y cuando se pacte de esa manera. Simplemente es parte del fideicomiso, pero se ha pactado que se la va a poder seguir utilizando. No hay ningún problema siempre y cuando se haya pactado eso. Pero bueno, quería un poco complicarme más, Anthony, si me permites un rato más, con un poco, porque me gustaría explicar los tipos de fideicomiso, de repente lo explico después. Justamente le iba a comentar de eso, que usualmente la gente se para confundiendo con las personas que están dentro del fideicomiso, no con las partes, que sería el fiduciario, fideicomitente y el fideicomisario. Ahora, en este caso, me gustaría que manden un emoji para ver que están entendiendo, para ver que este tema tan interesante y que les puede ser de mucha utilidad, vayan dándome a entender de que están presentes. Ahora, en este caso, yo le iba a comentar sobre este tema. Hablamos de fideicomisos, pero ¿qué tipos de fideicomisos hay? ¿Cuáles son y en qué se basa cada uno de ellos? Correcto. Hay diversos tipos de fideicomisos, salen cada vez más tipos de fideicomisos. Les voy a mencionar los más comunes o los que más en la práctica he podido yo ver. Los principales son el de garantía bancaria, ¿no? Básicamente se busca poder generar un apalancamiento, un préstamo bancario y se da como, digamos, como garantía un inmueble, ¿no? El inmueble se da como garantía, el titular del inmueble da como garantía este inmueble que pasa a ser un patrimonio fideicometido, pasa a ser, digamos, al fideicomiso. La entidad financiera comienza a administrar este inmueble, se le entrega el préstamo al propietario del inmueble y básicamente la entidad financiera maneja el inmueble y con eso se comienza a pagar el préstamo o la garantía bancaria que se le dio. Básicamente es una garantía bancaria. Esa es
tal cual como fideicomiso, sirve como una garantía bancaria. Otro tipo es fideicomiso inmobiliario. En las empresas inmobiliarias que quieren construir, digamos, las titularizadoras de proyectos o construir edificios, varios se juntan, varias personas donan o dan a un fideicomiso de inmuebles o títulos, valores, y al banco, y digamos el banco con eso comienza a administrar esos valores y les da el monto a los inversionistas y con eso les da el capital para poder invertir y poder generar la inversión de poder contratar, construir, ¿no?, las maquinarias para poder erguir las estructuras y construir los edificios hasta que puedan capitalizarse cuando comiencen a vender los inmuebles a los bienes futuros a los compradores que hubieran en el mercado. También hay los fideicomisos de cierre de minas. ¿A qué me refiero con cierre de minas? Las minas, cuando están terminando ya su vida útil, tienen que cerrar, ¿correcto? Tienen que, de acuerdo a la normativa, tienen que garantizar que van a terminar, van a culminar todas las actividades y van a garantizar de que tienen un fondo de contingencia, de que van a cumplir con toda la normativa ambiental, no van a generar tipo de relieve, no van a generar contaminación, y justamente dan un monto en fideicomiso, un patrimonio, ya sea un inmueble, maquinaria o fondos, a la entidad financiera, justamente como un monto de contingencia para poder asegurar que en caso algo suceda, haya fondos que puedan solventar el cierre de la mina. Y el más común, probablemente, el que más hayamos escuchado, es el típico el fideicomiso familiar, ¿no? Hereditario o el familiar. Es donde la familia, con muchos recursos, muchos activos, establecen un fideicomiso donde establecen fondos, constituyen un fideicomiso donde pasan fondos, ya sea dinerario, propiedades, inmuebles, bienes muebles, dinero. Se establece un fondo que es administrado por la entidad financiera y se le da básicamente los intereses, cómo se administra a los miembros de la familia, a los hijos, a los sobrinos. Mantiene a la familia, a los sobrinos, se les da un monto mensual para que vivan y lleven un estilo de vida. Básicamente es el tipo de fideicomiso familiar. Claro, ahora recuerden que dentro del live pueden ustedes hacer sus preguntas, porque capaz alguno tiene una duda acerca de los fideicomisos, capaz alguno quiere realizar un fideicomiso y no sabe cómo hacerlo, para que se les pueda contestar. Ahora, dentro y antes de pasar al chismecito legal, que es una sección del live donde se va a poder contar una anécdota, un caso, algo referencial y algo muy, muy interesante sobre el mismo, quiero hacer una pregunta, doctor. Para usted, ¿cuál es el fideicomiso que le recomendaría a la gente, a las personas que nos están viendo, que se realice? ¿Cuál es el preferido, el que puede surtir más ganancias? Bueno, a ver, el fideicomiso no es para todos. Y creo que para que se constituya un fideicomiso o tienes que tener inversionistas o tienes que tener un patrimonio amplio, cuantioso. No es que simplemente tengas una cuenta de ahorros y decides constituir un fideicomiso. Si tienes eso en mente, creo que te aconsejaría crear una cuenta de ahorros o un fondo a plazos, una cuenta fija. Creo que el fideicomiso no es para todos. El fideicomiso estamos hablando de gente con un patrimonio considerable, ¿no?
yo recomendaría el fideicomiso para aquellas familias, en todo caso, que tienen un patrimonio considerable, o para aquellas familias que de repente los patriarcas ya están próximos a pasar a mejor vida y de repente en vez de estar pensando en un testamento y de repente puede generar molestias en la masa hereditaria, en los quienes van a sucederlos, cuánto le deja a quién, en la herencia, de repente lo más razonable podría ser dejarles en el testamento, en vez de un testamento, pues, constituir un fideicomiso con los bienes, en donde una entidad financiera administra todos los bienes y a los familiares se le da, bueno, lo que les corresponda de acuerdo a lo que le dé la rentabilidad del fideicomiso. Ese tipo de fideicomisos me parece que es lo más salomónico. Vas a evitar que haya muchos conflictos familiares, sobre todo a quién le toca qué o cuánto. Ahorras muchas discusiones familiares. Eso lo he visto en la práctica. Y finalmente creo que es lo más salomónico y más saludable y más práctico. Eso es básicamente lo que yo podría aconsejarles. Ahora, si estamos hablando de empresas o quieren buscar cómo capitalizarse, hay otras figuras, ¿no? Créditos bancarios, carta fianza, otras figuras. El patrimonio no es necesariamente el fideicomiso no es necesariamente una figura para todos. Hay que analizarlo. No lo digo desde un punto de vista jurídico, sino hay que verlo desde un punto de vista económico, y siempre es bueno asegurarse con un ejecutivo económico que lo pueda guiar en ese camino, que es lo que finalmente te otorga una mayor rentabilidad, ¿no? Que es lo que finalmente todos buscamos. Claro, ahora manden algunos emojis para que el doctor los pueda leer, pueda ver que están ahí, pueda ver su apoyo. Y pasando ahora sí al área y al tópico del tema de los chismecitos legales. Por ahí usted en su larga trayectoria profesional, en sus tantos años dentro de estos temas, ¿se acordará, tendrá algún chismecito legal, algún caso que le haya parecido el más interesante? ¿Cómo que tantos años? Tan viejo no estoy. No es un tema que vi directamente, pero sí fue muy sonado en algún momento que una empresa fiduciaria, que es la empresa encargada de administrar los fondos fideicomiso, era una empresa que luego salió al aire, se descubrió que era la encargada obviamente de administrar y tenía que invertir los fondos para generar una rentabilidad. Y esa empresa, esta financiera, invertía en empresas vinculadas a ella misma. Entonces había un manifiesto conflicto de intereses que obviamente estaba mal, ¿no? Estaba invirtiendo valores que se habían dado en el fideicomiso en sus mismas empresas, lo cual era un conflicto de intereses manifiestos, lo cual, si bien no vi el contrato de fideicomiso, pero yo te puedo garantizar de que había una cláusula que la cual establecía parámetros en donde cual había cláusulas de conflicto de intereses en donde se establecían parámetros y se otorgaban determinadas delimitaciones de qué cosas podía y no podía hacer la empresa fiduciaria. Generalmente se suelen otorgar pesos y contrapesos sobre qué cosas pueden hacer las empresas fiduciarias. No es que sean omnipotentes, no pueden hacer lo que quieran, tienen que rendir cuentas a los fiduciarios, bueno, al fideicomitente, no que son todopoderosos. Y creo que ahí el tema saltó y se generó un problema mediático que la verdad no sé en qué quedó, creo que trazaron y el tema no trascendió a mayores, pero fue un tema que realmente sí ya en su momento salió y llamó mucho la atención. Claro, y ahí por el chat yo he leído una pregunta que dicen si es que se puede crear o qué pasaría si es que el fideicomitente firmó un contrato de fideicomiso hecho por IA, por inteligencia artificial. ¿Qué pasó?
si firmó un contrato, bueno, el papel aguanta todo, te voy a decir, yo no lo recomendaría, yo soy muy escéptico de la inteligencia artificial, conozco sus bondades, no lo recomiendo, y me parece raro, porque un contrato, digamos, puedes elaborar un contrato por IA, seguramente te va a elaborar un contrato y muy bueno, pero la otra parte es, a ver, acá de acuerdo a la ley peruana, en los contratos un contrato tiene que seguir determinado procedimiento, sobre todo de fideicomiso, porque intervienen varias partes, también la empresa, la fiduciaria, o sea, la parte fiduciaria, entonces tiene que ser mediante escritura pública, entonces va a haber un pool de abogados que represente a la empresa fiduciaria, a los fideicomisarios, al fideicomitente, no sé qué parte fue la que firmó o vio el contrato con IA, pero de todos modos me parece muy raro que las otras partes no hayan revisado el contrato con sus abogados y hayan firmado el contrato. Como te digo, yo no aconsejaría firmar estos contratos con IA, es un arma de doble filo. Claro, justamente por esto sucede cuando se usa inteligencia artificial como ChatGPT. Por eso el doctor Bedoya les recomienda que si vas a usar IA, debes escoger una especializada en el tema, en el derecho, en todo esto, para que te dice todo el largo jurídico. Así que deja de usar ChatGPT y usa para preguntas de derecho a justina.ia. Ahora, hablando de este tema de Justina, que es una gran herramienta para el temas legales, especializada en el mismo, nuestros amigos de Justina son nuestros cómplices el día de hoy y nos hicieron una sorpresa para todo el público que está presente y que está viendo todo el live. Así que quédense hasta el final porque vamos a sortear 3 licencias de un mes gratis para utilizar Justina, que les va a servir y yo y el doctor Bedoya les recomienda bastante. Así que manténganse conectados y sigan las instrucciones del comentario que está fijado ahorita en el live de TikTok y de Instagram. Ahora, doctor, vamos a pasar una dinámica, un poco algo más divertido, algo para que usted pueda mover un poco la agilidad mental en el tema de fideicomisos. Vamos a pasar a las preguntas. Espero que no haya estado tan lento. No, doctor, para nada, pero un poco más para que las personas se puedan guiar un poco del tema y de algunas dudas que puedan tener acerca de los fideicomisos. Adelante, vamos. Acá en esta pequeña urna, con el logo de Justina, le quería mostrar algunas preguntas que existen. A ver, puede usted escoger. Es más, Justina ha venido con un dron ahorita y lo ha bajado por la ventana. Por supuesto, por usted. Un cómplice de acá del día de hoy. ¿Cuál es la solución si formé un fideicomiso sobre un bien dentro de mi sociedad de gananciales y ahora estoy tramitando un proceso de separación de patrimonios? Mira, esta es una pregunta con demasiadas aristas. ¿Cuál es la solución si formé un fideicomiso sobre un bien dentro de mi sociedad de gananciales y ahorita estoy tramitando un proceso de separación de patrimonios? Bueno, primero habría que liquidar la sociedad de gananciales y ver finalmente cómo se liquida. Eso es un proceso judicial y habría que ver cómo termina la separación, la separación y el ulterior divorcio. En base a eso, lo que determina el juez, luego se tendrá que ejecutar la sentencia y luego se tendrá que hacer la separación de patrimonios y sobre eso se tendrá que ejecutar el fideicomiso, obviamente se tendrá que acatar. Eso es lo que te podría decir. Básicamente se tendría que ejecutar el contrato, se tendría que ejecutar el mérito de la sentencia judicial. Probablemente haya una negociación y probablemente una conciliación y probablemente la sentencia la recoja y se llegue a un entendimiento. Claro, esta pregunta es más que nada para los padres de familia que están pasando por una ruptura amorosa y tienen un fideicomiso. Y dicen, caramba, ¿yo qué puedo hacer con esto si es que tengo una sociedad de gananciales? Esa sería la respuesta que le da un experto en el tema.
Ahora, bien puede ser que se disuelva el vínculo matrimonial, pero se mantenga la persona en el fideicomiso. Todo depende finalmente de lo que se llegue a la negociación. Es como te digo, no hay una sola respuesta, va a depender de lo que llegue la negociación antes de que se ejecute la sentencia de divorcio. Entonces, usted en términos coloquiales y ahora actuales consideraría que sería una green flag o una red flag esta pregunta o esta situación. Muy compleja, sin duda, muy compleja. Va a depender, pero probablemente se negocie y se le termine comprando la salida a una de las partes. Claro. Yo no sé de escoger otra pregunta, doctor. A ver. ¿Qué hacer si el fiduciario está pasando por un proceso judicial? Mi fideicomiso forma parte de sus activos embargables. No pasa nada porque finalmente el fideicomiso o el patrimonio fideicometido no puede formar parte de los activos embargables porque es un bien que está protegido. Como lo mencioné al principio, es uno de los atractivos del fideicomiso. El bien fideicometido, el patrimonio fideicometido es inembargable, claro. Es un bien protegido, no es propiedad de la fiduciaria, de la empresa que administra. Y tampoco es un bien, tampoco ya es propietario del bien. Si bien el propietario del bien puede seguir usufructuando, usándolo y disfrutando, ya no es de su esfera patrimonial porque ha pasado al fideicomiso. Pero no es embargable, aún así si la fiduciaria tuviera un problema financiero, si estuviera siendo embargada. Entonces no hay problema en ese aspecto. Claro. Tenemos que escoger otra pregunta, doctor. A ver qué tal, qué dice. A ver. ¿Cómo sería la liquidación de mi fideicomiso al liquidar la sociedad de gananciales? ¿Cómo sería la liquidación de mi fideicomiso al liquidar la sociedad de gananciales? Bueno, nuevamente, sería, digamos, esta es una pregunta, es que básicamente es cómo se liquida la sociedad de gananciales. Va a depender mucho de cómo a cada acuerdo se llegue, lo que decía el juez. Si es un fideicomiso, va a depender. Si es un fideicomiso en donde los fideicomisarios son solamente los cónyuges, sería en principio sencillo, 50-50. Pero si estamos hablando de más personas, si es un fideicomiso con 50 fideicomisarios, de los cuales simplemente los cónyuges son 2 más, entonces la respuesta cambia. Entonces no se va a liquidar el fideicomiso va a seguir. Otro de los atractivos del fideicomiso es la continuidad del mismo. Los integrantes del fideicomiso pueden salir, entrar, digamos, hay cláusulas de entrada y de salida. El fideicomiso no por eso se va a paralizar. Eso es lo bueno. Entonces, si es que miembros del fideicomiso por A, B, C motivos van a salir, el fideicomiso va a seguir adelante. Pero obviamente si estás hablando de un fideicomiso con 2 beneficiarios, esposo, esposa, y se han divorciado, y obviamente no se quieren volver a ver, no quieren saber nada del uno al otro, y van a liquidar todas las sociedades gananciales, y todo se va a repartir mitad a mitad, por ejemplo, evidentemente ese fideicomiso se va a tener que liquidar y todos los activos de todos se va a hacer una liquidación y se va a repartir entre los dos, evidentemente. Qué interesante pregunta. Continuemos con la siguiente, doctor. ¿Alguno de ustedes, doctores, está divorciando por alguna o algo? ¿Por qué tanta pregunta de sociedades gananciales? Están muy jóvenes para estar ya divorciando, ¿ah?
si mi esposo quiere divorciarse, no, mentira. No puede ser. Puede Se puso personal. puede el fideicomiso ser redactado como como un contrato preparatorio. Puede ser preparado, puede ser redactado como un contrato preparatorio, sí, puede, o sea, en principio, pero digamos, no va a tener mayor validez en cuanto que la ley y la legislación peruana te obliga a que el contrato tenga que ser firmado mediante minuto de escritura pública. Puedes firmar un contrato preparatorio, nada te impide que lo hagas, pero que va a tener la validez de ese contrato final, ¿no? Que tiene que ser elevado mediante escritura pública. Una última pregunta, doctor, para cerrar esta... Sí, porque hay siento como 5 más preguntas y algo me dice que hay un poco más de sociedad gananciales. No. Si no, también la ideal sería abrir un espacio para preguntas del público. Ya vamos con la última pregunta del sorteo. Claro. A ver, pero me dicen, ¿el fideicomiso es un proceso o es un documento? Para ir en esto entonces. Claro, para las personas que están un poco alejadas del tema de derecho y no conocen un poco el fideicomiso. A ver, Quienes recién se conectan. es una creación, es una creación jurídica y patrimonial creada por la persona que evidentemente es un proceso que refleja una realidad que busca proteger y dar derechos, que está reflejada en un documento, valga la redundancia, sí, pero sí también refleja un proceso y una realidad. Entonces yo creo que no está muy alejada, o es una pregunta interesante, porque es un proceso, pero también tiene un fin en sí, y sí está reflejada en un documento. Ahora, doctora, las preguntas que están haciendo el público, ¿nos las podría leer? A ver, Primero tiene que dar preguntas. Ahora el Les espacio, invitamos, ahora el a, espacio. les invitamos sí. a todas las personas que están conectadas a que hagan alguna pregunta acerca del fideicomiso para que el doctor pueda responder y pueda absolver todas sus dudas. la doctora nos puso play. No, sí está. A ver. Sí, justo están Hemos estado ingresando. offline. No, No, sí. claro. Sí, está conectado en ambos. Pero ya esperamos un rato para preguntas de las personas que están conectadas. Si no, una pregunta más de sorteo y ya pasamos con Justina. No, ya una pregunta más de sorteo. A ver, vamos con una pregunta más. ¿Puede haber más de 2 fideicomitentes? Sí, sin duda, pueden haber más de 2 fideicomitentes, pueden haber varios que aportan bienes al fideicomiso. Y tú puedes aportar tu casa, tú puedes aportar X cantidad de dinero, tú puedes aportar X cantidad de carros, todo finalmente entra al patrimonio fideicomitivo, se valoriza y todo entra, digamos, al monto, al chanchito, si así lo quieres ver, y entra al fideicomiso. Sí. Ya, yo voy a ir anotando los nombres del sorteo de quienes están conectados. Mientras tanto, Anthony, ¿tú no tendrás preguntas para el doctor? Acerca de los fideicomisos, usted me hablaba acerca de que para realizar un fideicomiso tengo que tener una masa patrimonial o, en términos simples, una cantidad de dinero aceptable. ¿Cuál sería la principal diferencia entre tener una cantidad de dinero grande, una masa patrimonial extensa, y hacer un fideicomiso, o ver por el tema de unos fondos mutuos, que también generaría rentabilidad en un banco, por ejemplo? Es que es simple, lo que te cobra por intereses, o lo que te cobra por un fideicomiso, lo que te cobra una entidad financiera, los gastos son gastos muy elevados. No valdría la pena si quieres, a ver, si tienes, no sé, si me ocurre, que no es poca plata, pero si tienes 100.000 soles
y quieres invertirlos. Digamos, o tienes un carro valorizado en 100.000 soles, digamos, si lo quieres entregar en el Hay una pregunta. no creo que los costos, digamos, del fideicomiso, la fiduciaria, el agente fiduciario, van a ser muy elevados para ese monto y no te va a dar un rendimiento adecuado. Más caro te va a salir, como dicen, la lavada es mucho más cara que la camisa nueva. Un fondo mutuo o un fondo a plazo. Por ahí va el tema. Doctor, hay una pregunta en el chat. Gabriel menciona, doctor, ¿hasta qué punto el fideicomiso rompe el principio de responsabilidad patrimonial universal del deudor? El principio de responsabilidad universal del deudor. Pero ¿quién es el deudor? ¿A qué se refiere con deudor? Yo imagino que estará preguntando acerca de un proceso de obligación de dinero, pues, ¿no? El principio de masa patrimonial del deudor. Pero ¿quién tiene que dar obligación? ¿Quién está... En el sentido de que estos bienes son inembargables.